¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21 por la pantalla de C5N en el estribo, en el epílogo de un año 2020 que será muy pero muy difícil olvidar por muchísimas cuestiones, pero centralmente y por supuesto con toda certeza por el coronavirus. De esto quiero arrancar hablando en instantes. Por supuesto vamos a estar evaluando los mensajes de Cristina y de Alberto Fernández, según por supuesto nuestra óptica, a propósito del acto en el estadio ahora Diego Armando Maradona en el Ciudad de La Plata. Mañana 9:30 llega un vuelo de la compañía British Airways. Estoy hablando por la nueva variante de coronavirus que se detectó en el Reino Unido y en Italia, pero que con mucha probabilidad debe estar en varios países más de Europa. Y esta secuencia se repite el 22, el 25, el 26, el 28 y el 29 de diciembre. Es decir, llegan vuelos desde el Reino Unido de la compañía British todos estos días que yo les acabo de mencionar. Además, desde Roma, desde la capital italiana, va a llegar un vuelo vía Alitalia, la compañía Alitalia, el 27 de diciembre a las 8 de la mañana. Hoy va a estar con nosotros por primera vez en la mesa Pablo Ibáñez, un destacado colega que muchos de ustedes seguramente conocen, que tiene información exclusiva sobre qué va a ocurrir con esto, si es que va a ocurrir algo, porque claro, en este momento y ya hace un par de horas, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Interior y de Cancillería están reunidos evaluando si van a tomar medidas restrictivas o no de los vuelos provenientes de estos países. ¿Por qué digo evaluando? Bueno, por una cuestión bastante elemental, que es, nos daría mucha más tranquilidad seguramente a usted que está del otro lado y a mí si cerraran los vuelos de Gran Bretaña y de Italia. Ahora, la pregunta es, así como ocurrió en los albores del año con el inicio de la pandemia, nosotros siempre, no nosotros Argentina, no nosotros los periodistas, no los epidemiólogos, digo, los estados, el mundo, los especialistas, los sistemas de salud, excepto en China, le diría, después le corren de atrás a la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegaste a detectar, en este caso, una nueva variante, esa nueva variante seguramente ya se expandió por varios países vecinos, por más que haya cuestiones bien restrictivas en la circulación interna de la Unión Europea. Ahora, aquí hay una cuestión que está ocurriendo en el aeropuerto de Ezeiza, que es que le están pidiendo a los turistas un PCR con 3 días de anticipación. Bueno, me parece que es importante preguntarse si no sería bueno que el PCR se lo hicieran cuando llegan, porque un PCR hecho con 3 días de anticipación te da cierta tranquilidad en el vuelo, es decir, a quienes están volando, pero es un periodo de ventana demasiado largo para garantizarse que la persona no llega acá con el virus activo. Acá en nuestro país, digo, en este caso, que es lo que nos interesa, sin ningún tipo de consigna chauvinista. Esto lo que hace es generar una suerte de idea, de cuidado, de advertencia sobre el tema vacunas. ¿Por qué? Porque el presidente había anticipado y había contado que iban a llegar un convoy de vacunas antes de fin de año, antes del 31. Efectivamente eso va a ocurrir. Ahora, lo que ocurrió después fue que Ginés González García, que tendrá, yo ya lo he dicho, muchísimas virtudes desde el punto de vista de la gestión pública, pero no son tan fácilmente detectables desde el punto de vista de las declaraciones públicas, planteó una serie de cuestiones con la vacuna de Pfizer, algún fastidio inicial por que no se tomó en cuenta el Ministerio de Salud en aquella primera reunión de Nicolás Baquer, el CEO local de Pfizer, con el presidente de la Nación. Luego que no era tan fácil que llegaran las vacunas antes de fin de año por la logística, después que sí. Después se inició una campaña, una idea con la campaña de vacunación para adultos mayores que va a ocurrir, esto hay que dejarlo en claro, va a ocurrir, la semana que viene entiendo que en la publicación de Lancet se va a publicar la fase 3 en adultos mayores de la Sputnik que produce el Gamaleya y va a poder efectivamente hacerse la vacunación en adultos mayores. Ahora, en la Argentina y en los países que tengan convenios con la Federación Rusa y con el Instituto Gamaleya. Ahora, lo que hubo en la semana fue una mitad problemas de comunicación, mitad
una campaña muy pero muy fuerte, muchas veces financiada por alguno de los laboratorios que yo mencioné. No le diría en contra del gobierno, le diría en contra de la Sputnik. Porque acá hay intereses, bueno, no le voy a decir, no vamos a descubrir nada, ¿no? En cuestiones multimega trillonarias en dólares, de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno sabe que con quien compite o con quien orejea las cartas tiene o juega con armas con las que en este caso el gobierno decide no jugar, parece la comunicación en el tema vacunas con el miedo y las dudas que se van a querer plantear, debería ser centralizada. Y el gobierno tiene una ventaja en esto. La ANMAT es un organismo recontra creíble y la funcionaria a cargo del proceso, la funcionaria política, pero técnica a la vez a cargo de este proceso, es una funcionaria igual de creíble que en ANMAT y cuya especialidad son las vacunas, que es Carla Bisotti. Y que está en la Federación Rusa con técnicos de ANMAT en este momento en Moscú, evaluando el proceso de fabricación administrativo y técnico de la vacuna Sputnik. Entonces, tal vez sería una buena idea que quien centralice la comunicación de aquí en adelante hasta que comience la campaña de vacunación sea la especialista en vacunación y no los funcionarios políticos. Es una idea simplemente. Ahora sí, metámonos en lo que tiene que ver con los mensajes de Cristina, porque el tema vacunas, como les comentaba, nos visita hoy Pablo Ibáñez y va a traer información muy pero muy detallada sobre todas las negociaciones, porque nosotros tenemos en la cabeza la de Pfizer, la del Gamaleya, la de AstraZeneca, pero son varias las que están dando vuelta y con las que Argentina podría hacer un convenio. Bueno, en el acto pasó algo interesante, primero que de Cristina Fernández de Kirchner junto al presidente y el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque del oficialismo, que es justamente quienes formaron parte del acto. Uno podría preguntarse de inmediato, como yo hice con alguno de los representantes de la coalición, ¿por qué no estaba José Mayans? Por supuesto con un poco de sorna, en ese escenario. Es decir, si estaba la presidenta, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, estaba por supuesto también su carácter de presidenta del Senado, Cristina, y el jefe de bloque del oficialismo en diputados, perfectamente podría haber estado el jefe del oficialismo en el Senado. Bueno, la respuesta, con cierta habilidad, fue que estaban los representantes de la provincia de Buenos Aires, porque era un acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso como primer síntoma. Lo que estaba ahí, por supuesto, por si no fui del todo claro, era el eje de poder del Frente de Todos, de la coalición del Frente de Todos. Lo más mentado del acto fue como una variación, como estamos hablando ahora de la cepa, pero una evolución de lo que fueron las cartas de Cristina, en este caso de manera oral. Aquella carta de los funcionarios que no funcionan, que como centralidad tuvo el acuerdo político, económico, social, al que llamó la vicepresidenta, con la centralidad de la economía bimonetaria. Luego, la carta dirigida a la Corte Suprema y esta presentación en el Estado de Diego Armando Maradona. Pero lo central tuvo que ver con el discurso económico de la vicepresidenta. Pero vamos a arrancar por lo último, por el político. Porque en un momento, Cristina, a mí me llamó la atención, después quiero preguntarle a Pablo, a Estefanía, a Gabriel, si a ellos también, que Cristina no solamente habló de ministros y ministras, ella tiene es casi público un malestar con la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, pero habló de legisladores y legisladoras. Esto puede haber tenido que ver con una conversación inmediatamente anterior que había tenido con el presidente. Cristina Fernández de Kirchner, conversando con Alberto Fernández, detectó cierta molestia del jefe de Estado porque había diputados y diputadas que entraron por la boleta del Frente de Todos, que no tienen una convicción netamente religiosa, como puede ser el caso del mencionado Mayans, que van a votar en contra de la legalización del aborto, que es un proyecto que no solamente envía el Poder Ejecutivo, sino que además fue agenda de campaña del Poder Ejecutivo. De repente podría pensarse que lo de Cristina tuvo que ver en materia de legisladores y legisladoras con esto, que después encima, al día siguiente, con uno de esos legisladores, que no desconozco si Alberto Fernández tiene un especial malestar con él, porque no lo creo, porque es su amigo personal, estoy hablando de Eduardo Valdés, manifestó que iba a haber cambios en el gabinete,
dice Valdés que un poco sacado de contexto, en las áreas de comunicación, política y creo que salud había dicho, y si no, me voy a corregir en instantes nada más. Hoy nosotros hablamos con el jefe de asesores del presidente, también muy amigo de Alberto Fernández, estoy hablando de Juan Manuel Olmos, que dijo que eso lo iba a definir el presidente, que él no tenía información en ese sentido. Un Juan Manuel Olmos que uno podría pensar que fue el destinatario último, tal vez no, pero tal vez sí, de dos declaraciones públicas que se hicieron, una en la legislatura, una en la Cámara de Diputados, de Leandro Santoro y de Máximo Kirchner. No el único, uno de los. Por eso es muy interesante cómo está configurada la coalición del Frente de Todos, que como coalición heterogénea va a tener este tipo de tensiones de aquí hasta que concluya el mandato del presidente y en tanto y en cuanto reelija o no a Alberto Fernández. Ahora, ¿por qué planteamos que el discurso de Cristina fue más central en materia económica? Bueno, porque hoy me parece, esto es mi verdad relativa, más problemático, mucho más problemático, la diferencia que puede haber desde el punto de vista económico de lo que planteó la vicepresidenta con lo que puede estar pensando el Ministerio de Economía, que desde el punto de vista político, porque la política se ordena. Y la política, si se ordena, debería ordenar a la economía. Ahora, si quienes toman las decisiones tienen estas diferencias, eso sí puede generar una distorsión, no netamente del punto de la política pública, sino también de las señales que se dan. ¿Por qué digo esto? Porque Cristina habló de expandir la demanda. Algo de esto va a maridar un poco, vamos a hablar con Estefanía Pozo sobre la inflación del año que viene. Una expansión de la demanda, como los últimos años de los gobiernos kirchneristas, hoy no lo resiste la política. Entonces la política económica, uno tendría que preguntarse, ¿Cristina Fernández de Kirchner lo dijo para que se haga o lo dijo para contener? A los propios, como se dice habitualmente. A esos propios con quien Cristina tiene una molestia especial. Por ejemplo, que es el caso de Alicia Castro, por aquella falta de profesionalismo diplomático, si usted quiere, que ocurrió cuando no estaba mencionada todavía, no estaba con las cartas credenciales entregadas en la Federación Rusa, en un país central para la política global, como es Rusia, como es la Federación Rusa para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Alicia Castro subió a su cuenta de Twitter que el vocero presidencial Juan Pablo Biondi no estaba aplaudiendo cuando Cristina Kirchner daba su discurso. Es muy lindo, ¿no? Porque al margen de si hay una suerte de mazorca que tiene el aplausómetro encima, que ni siquiera lo tiene Cristina Kirchner, ni Máximo Kirchner, ni Guado de Pedro, lo tienen en general factores de mayor marginalidad política en el Frente de Todos, lo que hace eso, porque Alicia Castro tiene todo el derecho a manifestarse porque es una ciudadana que además ha cumplido sus deberes como funcionaria pública, es permitir que sectores opositores al gobierno del presidente de la Nación se burlen o tomen esto como una agenda central de enviados o falsos enviados políticos. Lo traduzco. Alguien malintencionado podría decir que Eduardo Valdés hablaba por el presidente y Alicia Castro hablaba por la vicepresidenta, pero ni Eduardo Valdés hablaba por el presidente ni Alicia Castro hablaba por la vicepresidenta. Entonces la cuestión económica me parece central en esto y lo hablaron tanto Máximo Kirchner como Sergio Massa previos al discurso de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Ángel Fernández. Escuchemos primero al jefe de bloque del oficialismo sobre la cuestión económica, que es algo central para el Frente de Todos de cara al año que viene. Y empresarios también que pudieron hacer uso de ese IFE de manera indirecta a medida que la gente va consumiendo, porque como está organizado el sistema, siempre sube y siempre termina en los mismos lugares, a pesar de que se quejan todos los días. Pero no solo tuvieron el IFE, sino también tuvieron las ATP. No alcanza con que nos quejemos de que suben los precios. Hay que ayudar a controlar los precios y los empresarios deben entender que los argentinos y las argentinas no pueden más y que hay que hacer un esfuerzo entre todos para salir adelante, que no puede ser siempre que quieran hacer lo mismo, todos los años, siempre lo mismo. Estas son las cosas que a nosotros nos interesan. Esto decía el jefe de bloque del oficialismo, Máximo Carlos Kirchner.
En línea con esto, muy parecido, además un trabajo en conjunto que han hecho muy virtuoso en la Cámara de Diputados, habló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Porque vamos a volver a recuperar el ingreso, porque el año que viene la Argentina va a crecer, porque vamos a volver a recuperar el salario de nuestros trabajadores, porque en la puja distributiva vamos a seguir eligiendo el mercado interno como motor de la economía, porque vamos a volver a recuperar el ingreso de nuestros jubilados que en los últimos 4 años perdieron el 20% de poder de compra y que el 29% van a tener la nueva fórmula, que es la vieja fórmula, que es la que les dio la posibilidad de ganarle a la inflación 7 de los 8 años en que rigió esa fórmula. Vi un legislador que no estaba aplaudiendo ahí, en la tribuna esta de sillas de plástico. Esto decían los máximos representantes del oficialismo en la Cámara de Diputados. Cristina, luego de esto, después va a estar un editado, vamos a plantear, por eso no vamos a usar aquí en el comentario de apertura, habló de expandir la demanda. La pregunta de esta expansión de la demanda es si es una expansión de la demanda a lo 2003-2015, o si querés, a lo 2011-2015, lo que provocaría hoy una espiralización inflacionaria y un problema cambiario, o si es una expansión de la demanda customizada, una expansión de la demanda con sintonía fina. ¿Por qué puede surgir esta pregunta? Bueno, porque Cristina Kirchner dijo que al Frente de Todos lo votaron por lo que hizo entre el año 2013 y 2015. Y esto, así como le asiste la razón a la vicepresidenta en el malestar con la gestión en muchas áreas de gobierno, uno perfectamente podría pensar que en esto no le asiste la razón a Cristina. Porque si al Frente de Todos, o al kirchnerismo, o al peronismo, o a esta versión del peronismo del siglo XXI, como usted le quiera decir, lo votan por lo que se hizo en los años anteriores, Scioli hubiera ganado la elección. Y Daniel Scioli no ganó la elección. Entonces, hoy en esto tiene una centralidad distinta la jugada política de Cristina Fernández de Kirchner en aquel famoso sábado del video publicado en YouTube, y que Alberto Fernández o era un mejor candidato que Daniel Scioli o expresaba algo que la sociedad no rechazaba. Lo tradujo: el presidente de la Nación está convencido que Cristina Fernández de Kirchner es víctima de una persecución judicial, que es víctima de lo que Cristina llama el lawfare. Ahora, no está convencido Alberto Fernández que muchos de los funcionarios procesados y detenidos hayan sido víctimas del lawfare. Entonces, yo me puedo preguntar, porque lo hice en el mismo momento que ocurrió, si el mensaje de Alberto Fernández a Alfredo Cornejo no era en realidad también una suerte, por ahí estoy, discúlpeme, pero sobreanalizando la situación, una suerte de respuesta a Cristina diciendo: nosotros ganamos gracias a vos, pero porque representamos algo distinto a lo que la sociedad percibía de nosotros en el año 2015. Porque si no hubiera ganado el entonces Frente para la Victoria en el año 2015, muy hackeado o muy perseguido o muy asediado por las denuncias de corrupción. Esto le respondía Alberto Fernández al presidente de la Unión Cívica Radical, tal vez, Alfredo Cornejo. Y ahí veo páginas que se escriben diciendo, pero ¿por qué solamente contrataron la vacuna rusa? Falso. Contratamos la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, contratamos la vacuna de COVAX, contratamos la vacuna rusa. También esperamos poder contratar la vacuna de Pfizer, si es que Pfizer accede a nosotros. Pero escuchaba decir a alguien que él sospechaba que detrás de todo esto había un acto de corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Eso era corrupción. Y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción.
No lo escuché. No lo escuché. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuenta las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que quiera. Venga todas las veces que quiera porque nosotros no le robamos a la gente. Algo que dice Alberto Fernández y que tiene la credibilidad. Olvídese de si los funcionarios son culpables, inocentes o si los procesos están viciados, que la enorme mayoría lo están. Estoy hablando de la percepción social y de cara al electorado. Alberto Fernández puede decirle esto a la sociedad porque es creíble, porque es verosímil, porque no solamente es creíble y verosímil, sino que es cierto. Vamos, si hubiera algún hecho o de corrupción o de irregularidades con la administración pública, como ni siquiera fue, yo sigo insistiendo que eso fue una interna de los movimientos sociales con el ministro, ni siquiera fue la compra de fideos, la famosa compra de fideos de Daniel Arroyo, estaría en las principales planas de los diarios. Entonces esto fue, además de un mensaje y una respuesta a Alfredo Cornejo, le dijo Alberto a Cristina, ojo que nosotros ganamos porque, como dijo Cristina, como dijo Alberto Fernández, como dijo Sergio Massa, como dijo Máximo Kirchner, ¿volvimos mejores? Bueno, es una pregunta que me parece pertinente hacerse y que tiene un fin último, que es una coincidencia. Y por eso termino este comentario con la certeza de la unidad del Frente de Todos. Que alguna vez José Ignacio de Mendiguren decía sobre la Unión Industrial Argentina, esto no es la unanimidad industrial argentina. Bueno, en este caso uno podría decir que este es el Frente de Todos, no el Frente de todos los que piensan igual. Porque si no, no sería el Frente de Todos, sería el Frente de algunos. Alberto Fernández coincide con Cristina Fernández de Kirchner sobre la mesa de los argentinos. Lo dijo en un reportaje en El Destape, en la red del Destape con Tati Almeida, donde además dijo, no voy a desilusionar, a algo por el estilo, fue las palabras que usó, a mi amiga. En ese sentido, y volviendo al discurso económico de Cristina, hay algo en lo que está pensando el gobierno nacional, el gabinete económico, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Cancillería y todos los que tienen que formar parte de esto, que son acuerdos de precios internos para la mesa de los argentinos, fundamentalmente para la carne, o algo que sugirió Cristina Fernández de Kirchner, más que sugirió, lo dijo abiertamente en el discurso, son los cupos de exportación. Eso es algo que hoy se está evaluando muy enfáticamente en el gabinete económico del presidente de la Nación, y si no logra el gobierno hacer un acuerdo de precios internos con los empresarios, le va a imponer, como puede y debe hacer el Estado, estos cupos de exportación que habló Cristina Fernández de Kirchner y que entiende de la misma manera el presidente de la Nación. Le doy la bienvenida.